Buenas, mi gente mítica, mi nombre es Irene González, la mitóloga, y hoy estamos aquí para hablar de asuntos divinos. Júpiter había secuestrado a Europa, eso era lo último que habíamos visto en el episodio anterior de las metamorfosis de Ovidio. Júpiter, metamorfoseado en aquel toro manso y tranquilito, había conseguido engañar a la princesa Europa y llevársela desde las costas fenicias, donde ella jugaba con sus amigas, hasta Creta. Y bueno, pues allí nos había dejado la obra en ese mitos interruptus, esas cosas que nos hace Ovidio a veces, que finaliza el libro segundo con ese trayecto, ese momento en el que el toro está atravesando las aguas con Europa encima sujeta a sus cuernos y con aquel vestido ondeante a causa del viento. Y aquí comienza el libro 3 de las metamorfosis de Ovidio. Vamos a ver qué nos dice. Y ya el dios, depuesta la imagen del falso toro, había confesado quién era y estaba en los campos dicteos cuando el padre Ignarus, el padre ignorante, el padre que no sabe, de Europa se refiere, ordena a Cadmo, Cadmo es el hermano de Europa, buscar a la raptada y le añade como pena que si no la encontrase, eh, el exilio sería su destino, siendo a la vez cruel y piadoso. El momento de Júpiter haciendo cosas con Europa se lo ha saltado. Nos dice que ya se ha quitado su disfraz, de puesto el disfraz de toro. Ya él ha confesado quién es y sus intenciones, o sea que ya damos por hecho que la relación la han mantenido. Ovidio se recrea mucho en los momentos de secuestro, en los momentos de metamorfosis, pero la relación sexual la resuelve rapidito. Nos lleva directamente a ese momento del padre doliente. Ya lo había hecho antes, lo había hecho en el mito de Dafne y en el de Io, regresando a él que no sabe lo que ha pasado. Y en este caso, el rey Agenor, el padre de Europa, envía a Cadmo a buscar a Europa y, ojo, porque si no la trae de vuelta, que ni vuelva a él, porque no le va a dejar regresar. Entonces dice, orbe pererato, recorrido todo el orbe, pues quién podía descubrir, dice, se traduce generalmente por los engaños, ¿no? Pero furta, dice los hurtos, los robos. Entonces, yo aquí diría, ¿quién podría descubrir los secuestros de joven, ¿no? Para mantener esa idea del robo, del arrebatar algo. ¿Quién podría descubrir los secuestros de, de joven, ¿no? Dice, prófugo evita el Agenórida, el hijo de Agenor, la patria y la ira de su padre, y suplicante consulta el oráculo de Febo, del dios Apolo, y le pregunta qué tierra debe habitar. O sea, ya da por hecho que no va a encontrar a su hermana, ha recorrido todo el mundo, pero ¿quién va a descubrir los entresijos de Júpiter? Entonces ya él lo da por perdido, no puede volver a casa, y le dice a Apolo, vale, yo ahora ¿a dónde me voy? Entonces, una vaca, le dice Febo, saldrá a tu encuentro en un lugar solitario. No habrá soportado ningún yugo, ni la habrá corvado, ni la habrá tocado el curvo arado. Siendo esta tu guía, sigue los caminos y donde descansa en la hierba, funda las murallas, no se refiere a funda la ciudad, y llámala Beos. Apenas había descendido Cadmo de la cueva Castalia cuando ve una novilla sin custodia que avanza lentamente, sin llevar en el cuello ningún signo de servidumbre. Se pone tras ella y sigue sus huellas con paso lento, y taciturno adora a Febo, autor de la vía, ¿no? Febo es quien a través de esta vaca que no ha sufrido servidumbre va marcándole el camino a seguir. Ya pasados los campos de Céfiso y Pánope, la vaca se para y, levantando al cielo la frente de altos cuernos, impulsó el aire con sus mugidos. Y así, mirando a los compañeros que seguían su espalda, se inclinó y se tumbó de costado en la hierba. Cadmo da gracias y besa la tierra peregrina y saluda los montes y los campos desconocidos. Tenía que hacer los ritos a Jove, y manda el texto dice ministros, ¿no? Pero en realidad ministros es como sirvientes. Manda a sus sirvientes a buscar agua
de fuentes vivas, de fuentes de agua corriente para libarla, porque durante la fundación de una ciudad había que hacer una serie de ritos a los dioses. Entonces dice, había una selva vieja por ningún hacha violada, dice violada literalmente. Dice, y en el centro una cueva densa wirgis, ya habíamos visto el término wirga antes, dice densa de varas y ramas formando un arco bajo con una estructura de piedra. Dice, con agua abundante que brotaba, donde oculta en la cueva estaba la serpiente de Marte. Marte es el dios de la guerra y padre de esta serpiente. Dice, de crestas muy notables y oro. Sus ojos arden como el fuego, todo su cuerpo está henchido de veneno y vibran 3 lenguas y tiene una triple hilera de dientes. Cuando las gentes de Tiria, es decir, estos compañeros de Cadmo, estos sirvientes de Cadmo a los que he enviado, pisaron este bosque con paso infausto y la vasija resonó al precipitarse en las aguas, del fondo de la cueva asomó la cabeza, la cerúlea, la azulada serpiente y envió terribles silbidos. Escaparon de sus manos las vasijas y la sangre abandonó su cuerpo y un súbito temblor ocupó sus miembros atónitos, ¿no? Se murieron de miedo. Ella retuerce sus escamosos anillos con, dice, volubilibus nexibus, con nexos volubles. Entiendo que es porque la unión de los anillos de la serpiente es como flexible. Y con un salto se dobla formando un inmenso arco. Más de la mitad de su cuerpo se yergue en el aire ligero. Mira hacia abajo todo el bosque y es tan grande su cuerpo que si lo vieras todo completo, es semejante al que separa las 2 osas. Se refiere a la constelación del dragón, que se mete entre las constelaciones de las 2 osas y las medio rodea, separándolas y tal. Dice, sin demora, asalta a los fenicios mientras preparan sus armas o la fuga o el propio temor les impedía ambas. A estos los mata de un mordisco, aquellos al abrazarlos con sus anillos, a otros con un soplido de funesto veneno. El altísimo sol había hecho ya muy pequeñas las sombras, qué bonito, ¿no? El nacido de Agenor, lo mismo que decía para referirse a Europa, ¿no? La nacida de Agenor. Pues aquí el nacido de Agenor, es decir, Cadmo, se admira de la demora de sus compañeros y busca a los hombres. Su manto era la piel de un león arrancada, su arma una lanza de esplendente ferro, de hierro esplendente. Esto existe en español tal cual, ¿no? Es como resplandeciente, refulgente, esplendente, de esplendente hierro. Un dardo y un ánimo, un valor praestantior, más prestante, más eficaz que cualquier arma. Es el prota, ¿vale? Él va ahí con una piel de león, una jabalina y todo su coraje porque, bueno, pues es la imagen del superhombre, la imagen del superhéroe, ¿no? De él destaca sobre todo, pues eso, su valor. Cuando entró en el bosque y vio los cuerpos muertos, dice, Victoremque supras patiosi corporis hostem, y encima al victorioso enemigo de enorme cuerpo, tristia sanguínea lambenten vulnera lingua, lamiendo las tristia vulnera, las tristes heridas con sanguínea lingua, con la lengua sanguinolenta. Seré el vengador de vuestra muerte, fidelísimos cuerpos, corpora, refiriéndose a sus fidelísimos compañeros, porque ya no son sus compañeros, son los cuerpos fallecidos de sus compañeros o vuestro compañero. Dijo y levantó con la diestra una enorme piedra y con gran esfuerzo la lanzó y por el impulso de aquella las murallas con sus torres excelsas se conmovieron. Bien se mantuvo sin heridas y defendida por las escamas a modo, dice, de loricae. Esto en español es lorica tal cual también, es como una armadura de placas. Dice, defendida por las escamas a modo de armadura y por la dureza de su negra piel, repelió
con esta piel, golpes válidos, eran golpes buenos, pero no consiguieron hacerle heridas. Dice, mas no pudo vencer esa dureza la jabalina, que se clavó en mitad de la curva del flexible espinazo, y todo el hierro, toda la hoja de la jabalina, descendió hasta las entrañas. Ella, enfurecida por el dolor, retorció la cabeza hacia su espalda y miró la herida y mordió el ástil clavado, moviéndolo a todas partes con mucha fuerza. O sea, lo mueve y lo muerde y lo mueve, y se lo arrancó de su espalda. Pero el hierro, la hoja, quedó incrustada en el hueso. Pues de verdad, tras añadir a su ira habitual una causa reciente, un motivo reciente, vamos, y que la acababan de herir, su garganta se hinchó llena de venas, como decimos en español, ¿no? Cuando te cabreas y se te hincha una vena, pues ella se hinchó de venas el cuello. Y espuma blanca fluye por sus fauces pestíferos, pestilentes. Y la tierra suena arañada por sus escamas, y el hálito negro que sale de su boca estigia, de su boca infernal, diríamos ahora, contamina el aire. Ella misma unas veces se enrosca con anillos que hacen un orbe inmenso, y otra se yergue más recta que una larga viga, ahora con gran violencia, como un río acelerado por las lluvias. Derriba con el pecho las selvas que encuentra como obstáculos. Se ha vuelto loca la serpiente. La han herido, está fastidiada y va arrasando con todo, y va de alguna manera como siguiendo a Carmo como un río desbordado, arrasando con todo lo que encuentra en su camino. Dice, cede un poco el Agenórida, el hijo de Agenor, se ha cagado. Dice, aguanta los ataques con la piel del león, y las insistentes fauces rechaza con la lanza. Ella se enfurece y hace inútiles heridas al duro hierro y clava los dientes en la punta, está intentando morder la lanza. Y ya empezaba a manar sangre de su venenoso paladar, y la salpicadura teñía la verde hierba. Al intentar morder la punta de la lanza, se está haciendo daño a ella misma, pero la herida era leve, porque se apartaba del golpe y encogía el cuello herido, retrocediendo, e impedía que el arma se hundiese en la herida y no la dejaba llegar más lejos. Mientras el Agenórida, con el hierro metido en la garganta de la serpiente, la sigue y la empuja todo el rato hasta que a la que retrocedía a la serpiente la detuvo una encina, y fue clavada a la par la cerviz con el roble. Primero, Ovidio dice encina, que es quercus en latín, y después dice roble, que es robur. Son dos árboles diferentes. Entiendo que el mismo que la detiene es donde la clava. Pero bueno, él utiliza dos diferentes, así que dejamos los dos diferentes. Dice, el árbol se curvó por el peso de la serpiente, y el roble gimió al ser flagelado por la parte final de la cola. Está todavía ella ahí, pues intentando zafarse o dando los últimos coletazos. Dice, mientras el vencedor observa el tamaño del enemigo vencido, de pronto una voz es escuchada, y no era fácil conocer de dónde, mas es escuchada. ¿Por qué, nacido de Agenor, contemplas a la serpiente destruida? También a ti te verán, y aquí me encanta porque dice, también a ti te verán serpens. Hace un juego de palabras, porque serpens es serpiente, ¿no? Un sustantivo que significa serpiente, pero también es un participio de presente del verbo serpo, que significa arrastrarse como una serpiente. Entonces le dice, ¿por qué miras a la serpiente destruida? A ti también te verán arrastrado como una serpiente. Entonces, aterrorizado, hace tiempo que aquel había perdido a la par el color y la mente y la razón. Y un gélido terror ponía sus pelos de punta. Y dice aquí, la Fautrix, la frase completa dice, Ecce viri Fautrix superas de lapsa per auras palas adest. Fautrix da también una palabra tal cual prácticamente en español, que es fautora, que es una persona que favorece o que ayuda a otra, y dice, y ecce, he aquí que la protectora del hombre Palas, ¿no?, se presenta ante él, se manifiesta. Dice, del apsa per auras, descendida por los aires. La diosa Minerva, Palas,
se presenta ante él descendiendo por los aires y le manda poner bajo la tierra mota, bajo la tierra movida, los dientes viperinos, los dientes de la serpiente, como semilla del pueblo futuro. Obedece y cuando el surco se abrió por el peso del arado, esparce por el suelo, como le han mandado los dientes, semilla mortal. Y de allí dicen, fide maius, esto es una expresión, dice, mayor que la fe, una exclamación, nosotros diríamos. De allí, pues increíble prodigio, comenzaron a moverse las clevas, las tierras. Y primero apareció de los surcos la punta de la lanza, luego las protecciones de la cabeza, serían los cascos, agitándose con las puntas pintadas, luego salen los hombros, pechos y brazos cargados de armas y crece una cosecha de hombres armados con clípeos, con escudos. Así como cuando se alzan los telones de los teatros festivos, suelen surgir figuras y muestran primero los rostros y luego lo demás poco a poco se muestra todo con un movimiento tranquilo y al final ponen los pies en el margen de abajo, en la parte de abajo del suelo. Vale, esto es porque los telones de los teatros cuando se cerraban, o sea, se abrían, no era así de lado ni era no se abrían hacia arriba y se cerraban hacia abajo, sino al revés. El telón se abría bajándolo y cuando se quería subir el telón, pues se hacía eso, se subía. Entonces, pues sí teníamos figuras de personas de alguna manera dibujadas en el telón, pues eso se arrugaba para abajo y se dejaba plano. Y cuando el telón se subía, aparecían primero sus cabezas, luego los hombros, los brazos, iba apareciendo todo el cuerpo hasta que finalmente pues quedaban de pie sobre la base del teatro, sobre el suelo. Entonces, qué bonita esa referencia, pues igual habían salido estos hombres, ¿no? Habían salido primero sus cabezas, los hombros, los brazos y así habían ido como lentamente subiendo. Cadmo, aterrado del nuevo enemigo, se prepara y coge las armas. No las cojas, exclama uno del pueblo que había crecido de la tierra. Dice, no te metas en guerras civiles, le advierte de alguna manera. Y al momento, este que había hablado, a uno de sus hermanos nacido de la tierra, hiere de cerca con su inflexible espada, y él mismo cae por una jabalina lanzada de lejos. Tampoco quien le dio muerte a él vive mucho, y expira el aire que acaba de recibir, con la misma que nacen mueren. Con este ejemplo se enfurece toda la turba, y por su Marte, por su dios Marte, es el dios de la guerra y es el padre de la serpiente de la que han salido los dientes de los que nace esta gente. Por tanto, de alguna manera es también progenitor, de alguna forma, de estos hombres. Dice, por su dios Marte eh, caen los hermanos súbitamente nacidos por heridas mutuas. Y ya estos jóvenes que tan breve espacio de vida sortearon, pues recién nacieron, se estaban matando, golpeaban con el pecho aún tibio a su madre ensangrentada. Su madre sería la tierra manchada por la sangre de estos hijos suyos. Dice, 5 sobrevivieron, uno de ellos fue Equión. Este, por consejo de la Tritonia de Minerva, arrojó sus armas al suelo y dio y pidió la fe de la paz fraterna. Tuvo a estos por compañeros de faena, sería por compañeros de obra, el huésped de Sidonio, cuando fundó la ciudad mandado por las suertes febeas, es decir, mandado por el oráculo de Febo, por Apolo, este huésped de Sidonio, este Cadmo, recordemos que habíamos dicho al principio de la historia de Europa, cuando Júpiter envía a Mercurio a aquella tierra a buscar a Europa, le había dicho a sus gentes, la llaman Sidón, a esta tierra, ¿no? Entonces, pues este huésped sidonio funda aquí finalmente la ciudad mandado por las suertes febeas, por el oráculo de Febo. Ya se alzaba Tebas, ya podías, Cadmo, verte feliz en tu exilio. Marte y Venus te tocaron como suegros. En este exilio, Cadmo se casa con Armonía, que es una hija de Marte y Venus, y dice, y añade aquí la descendencia de una cónyuge tan importante, tantas hijas e hijos tan queridos. Tuvo 4 hijas y 2 hijos con ella. Dice, y nietos,
también estos ya jóvenes. O sea, nos ha trasladado desde el momento que funda la ciudad al momento en el que sus nietos ya son jóvenes. Es decir, que durante todo este tiempo Cadmo parece feliz, se podía dar por satisfecho con esta vida, se casa, tiene hijos, tiene nietos, avanza un montón, pero Ovidio acaba diciendo, más sin duda, hay que esperar siempre al último día de un hombre y ninguno debe ser considerado feliz antes de su muerte y de sus funerales supremos. No hay que cantar victoria muy rápido y no hay que darse por satisfecho en la vida antes del día de tu muerte, que siempre se puede estropear todo en el último momento y eso es lo que sucede a Cadmo, lo veremos más adelante. En este episodio lo vamos a dejar aquí porque ha sido como un poco largo. Hemos visto una metamorfosis a la inversa. Hacía tiempo que Ovidio no hacía esto, ¿no? Normalmente tenemos al ser humano que se convierte en pues un animal, tenemos el ser humano que se convierte en una roca o que se convierte en una planta, pero en este caso, como habíamos visto en el caso de los seres humanos creados por Prometeo o, o también cuando Pigmalión y Pirra lanzaban las piedras hacia su espalda y de ellas hacían hombres y mujeres, ¿no? Estas narraciones, estos episodios que nos hablan sobre origen de pueblos, sobre origen de hombres o mujeres, tienen ese puntillo en el que pasamos de un elemento inanimado que se convierte, que se transforma en un ser humano, en este caso los dientes del dragón. Eso sí, unos hombres aquí pues muy bélicos y la mayoría acaban muriendo, matándose entre sí. El próximo episodio comienza diciendo el primer mal, cuál es el primer mal que le sobreviene a Cadmo, que es bueno, pues uno de sus nietos. Vamos a ver qué nos explica al respecto. Espero verles allí para compartir lectura y hasta entonces no olviden pasar un día mítico.